Doctora, si quiere arrancamos. ¿Se pueden? ¿Ya empiezo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, para que me vean un poco, mi nombre es Irache, yo soy becaria de endocrinología, ahora soy becaria de investigación. Hoy la clase es de pubertad precoz, creo que ya vieron una parte de lo que es la pubertad normal, pero para llegar a pubertad precoz voy a empezar con algunas nociones de pubertad en general. Ahí comparto la presentación. Bueno, los contenidos van a ser primero definirla, después clasificarla, ver la epidemiología de la pubertad precoz, hablar de las etiologías, tanto de pubertad precoz central como periférica, hablar un poco del diagnóstico, del tratamiento y, si nos da el tiempo, mostrarles dos casos clínicos. Entonces, la pubertad es la fase del desarrollo en la cual las personas adquirimos la madurez sexual y la capacidad de reproducirnos y se caracteriza tanto por cambios en el cuerpo, que son los caracteres sexuales secundarios, y el pico de crecimiento característico de la pubertad, además de cambios psicológicos y conductuales. Probablemente vieron con Cintia que para que se inicie la pubertad, eso se da por la interacción de factores en el sistema nervioso central, tanto excitatorios como inhibitorios, en las que el balance es positivo a favor de la red excitatoria y entonces se inicia la pubertad. Y eso es porque se libera el factor liberador de gonadotrofinas en el hipotálamo. Eso hace que la hipófisis secrete LH y FSH y por último, estas gonadotrofinas actúan sobre las gónadas y finalmente se produce la secreción de esteroides sexuales que son los que van a dar los caracteres sexuales secundarios. Además de estos factores neuronales, hay factores que modulan el inicio de la pubertad y pueden hacer que se produzca más temprano o más tardíamente, y son factores nutricionales, genéticos, medioambientales y socioeconómicos. Para pasar es complicado. Ahí está. En cuanto a los estadios, es diferente. La aparición en niñas está caracterizada por el botón mamario, mamas 2 o telarca, como cambio puberal más frecuente e inicio, aunque un tercio de las mujeres pueden iniciarlo por vello pubiano, y en el caso de los niños por el volumen testicular de 4 mililitros, que es cuando cambia el color el orquidómetro. Y otra cosa que es diferente en niños y niñas es la edad de aparición, que es más temprana en niñas. El percentilo 3 de edad de aparición de la pubertad es de 8,3 años y las más tardías son a los 13,3 con una media de 10,8 años de la telarca. Y es seguido por el pico de empuje puberal, que en las mujeres es algo que aparece tempranamente en la pubertad. Y el último hito es la menarca, que en general se produce 2 años después del inicio de la pubertad. Y en los varones la diferencia es que empieza más tardíamente, entre los 9,5 años y los 13,5, con una media de 11 años. Y lo que es diferente también es que el pico de empuje puberal en los varones es algo tardío en la pubertad, es el último hito de la pubertad y se produce entre los 12,5 y los 16 años. Entonces, para profundizarlo un poco más, también es diferente lo que se crece en pubertad. Las nenas crecen, como les dije, en las etapas tempranas de la pubertad. La velocidad máxima es entre 5 y 9 centímetros por año y el crecimiento total en pubertad es de 20 a 25 centímetros. Y después de la menarca, el crecimiento ya es residual y puede ir de 6 a 10 centímetros, pero bueno, en pocos casos se crece 10 centímetros después de la menarca. En cambio, los varones crecen, hacen el pico de empuje puberal en la pubertad media o tardía. La velocidad de crecimiento es un poco mayor, de 6 a 11,5 centímetros año, y entonces logran crecer en total entre 28 y 30 centímetros. Entonces, para definir lo que es la pubertad precoz, es cuando se inician los cambios puberales a una edad más temprana de las que definimos como percentilo 3.
y serían las niñas antes de los 8 años y en los varones antes de los 9. Y hay otra definición que es una variante de la normalidad, que es la pubertad temprana, que en algunos casos también requiere hacer estudios y en algunos casos tratamiento, que es cuando en las chicas se produce entre los 8 y los 9 años, la edad de aparición de la pubertad, y en los varones entre los 9 y los 10,5. Ahora pasando a la clasificación, van a saber que hay dos grandes grupos de pubertades precoces. La más común es la que depende de gonadotrofinas, o central o verdadera se llama, y es la que depende de la activación del eje hipotálamo hipofisario, y se caracteriza por la LH puberal, y si hacemos una prueba de LH-RH, como las que se hacen en el hospital de día, la LH va a ser mayor a 5, eso lo vamos a hablar después, más tarde en las pruebas. Y a diferencia, el otro gran grupo son las pubertades que son independientes de gonadotrofinas, o sea que no requieren la activación del eje hipotálamo hipofisario, y se dan por la secreción de esteroides en las gónadas, por las adrenales o por forma ectópica, e incluso por esteroides exógenos. Y en este caso, la forma de diferenciarlas va a incluir tanto factores bioquímicos, que es que la LH y la FSH van a estar inhibidas por los esteroides sexuales que se producen de otras fuentes. Si hacemos una prueba de LH-RH, la LH y la FSH van a estar bajas, inhibidas. Y otra de las características es que son diferentes clínicamente, no pasan por los diferentes estadios a diferente ritmo, no van pasando por Tanner 2, 3, 4, sino que a veces, por ejemplo, en las mujeres, los quistes foliculares ováricos, que es una de las causas de pubertad precoz periférica, hay veces que las mamas 2 coinciden con sangrados vaginales, ¿sí? Y en los varones otra diferencia va a ser que como la LH no se está secretando, como es independiente del eje hipotálamo hipofisario, la LH es el factor trófico y la FSH es sobre el testículo para dar el volumen testicular, va a haber una disociación entre el grado de virilización y el tamaño testicular, con tamaño testicular un poco menor del grado de virilización, ¿sí? En cuanto a las pubertades precoces, las que nos van a importar son las que progresan en el tiempo, ¿sí? Porque hay algunas que no progresan o que progresan muy lentamente, entonces no van a llevar a menarca precoz ni a alteración de la talla. La que nos importa son las progresivas. ¿Y cómo se define progresiva? Cuando vemos que hay progresión clínica con cambio de estadio de Tanner a los 3 o 6 meses, la velocidad de crecimiento es acelerada, la edad ósea en general está aumentada más de un año o más de un año y medio respecto de la cronológica. Si hacemos una predicción de la talla adulta, va a estar por debajo del rango genético. Y en lo que es los estudios, se va a ver con un útero mayor a 3,5 centímetros en el diámetro longitudinal, estradiol medible cuando hay desarrollo puberal avanzado, y si se hace una LH, RH, una prueba, la LH va a estar en valores puberales que es mayor a 5, ¿sí? Y las lentamente progresivas o no progresivas son las que no van a progresar en el tiempo o no tienen todas estas características que yo les digo en la clínica o en los estudios. ¿Cuál es la importancia clínica entonces de la pubertad precoz, sobre todo la que es progresiva, que es la que nos interesa? Es que estos cambios puberales, el aumento de la velocidad de crecimiento, el aumento de la edad ósea y los cambios psicológicos y conductuales que se dan a una temprana edad pueden llevar, son las mujeres es antes de los 10 años. Además, si se empieza la pubertad desde una altura baja, por ser chicos de edad, se va a llevar a una talla adulta deteriorada, baja. Puede haber desadaptación psicosocial y en algunos casos la pubertad precoz puede hablar de una causa orgánica que requiera un tratamiento en sí mismo. ¿Cuál es la epidemiología? La incidencia general es de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 y como ustedes saben, en general los casos se presentan en niñas, es 10 veces más frecuente en niñas que en niños, y como predomina
las mujeres, predominan también las causas idiopáticas. La edad de aparición más frecuente en niñas es entre los 6 y 8 años. Y acá en este cuadro podemos ver las diferentes etiologías, como son de diferentes en mujeres y hombres. En mujeres hasta el 70% son idiopáticas, esa es la causa más frecuente en niñas, pero si vemos en los hombres, hasta el 80% pueden ser de causa orgánica. Por eso, cuando nos llega un varón, siempre va a requerir estudios y tratamientos más invasivos que en el caso de las mujeres, donde nos guiamos más por las edades y por los signos acompañantes. En cuanto a la epidemiología, ustedes pueden ver en estos dos gráficos que a lo largo de los años hay un adelantamiento tanto de la telarca como de la menarca. Por ejemplo, en el gráfico a la derecha se puede ver la menarca, que en 1850 más o menos era a los 17 años, y a partir de 1990 está entre los 12 y 14 años, 12 y 13 años como promedio, con una estabilización a partir de 1990, ven que se amesetó la edad de la menarca, pero la telarca continúa siendo cada vez más temprana. Y lo que podemos ver en los últimos 20 años es que hay un aumento de la incidencia de pubertad precoz, que eso se exageró mucho y hubo un pico muy marcado durante la pandemia, donde aumentaron los casos de pubertad precoz y de pubertad precoz rápidamente progresiva. Este es un estudio que se hizo, los estudios que se hicieron sobre pubertad precoz y el aumento de incidencia de pubertad precoz durante la pandemia, la mayoría son italianos. Este estudio lo que ve es la incidencia o nuevos casos de pubertad precoz a lo largo de los años de la pandemia, y pueden ver que en 2020 y 2021 es donde más vieron que ya los casos, la incidencia de pubertad precoz rápidamente progresiva en 2022 empezó a bajar a niveles como los previos de la pandemia. Entonces, se cree que la pandemia tuvo factores específicos de melatonina, es un inhibidor para el desarrollo de la pubertad, y bueno, con menor secreción de melatonina porque los chicos se quedaban muy tarde, hubo más casos, también el aumento del índice de masa corporal por estar menos activos, el sedentarismo y el uso de pantalla fueron algunos de los factores que se relacionaron con pubertad precoz y pandemia. Ahora pasando a lo que es la pubertad precoz central, las causas, las etiologías son variadas, como les dije, las más frecuentes son las idiopáticas, pero también hay causas genéticas, orgánicas, y después, esto no lo dije anteriormente, también hay pubertades precoces centrales que son secundarias a una pubertad precoz periférica. Esto quiere decir que empieza una pubertad precoz periférica y estos esteroides sexuales que circulan pueden madurar al sistema nervioso central y devenir secundariamente en una pubertad precoz central. Y en cuanto a los factores ambientales, algunos ya les nombré, que tienen que ver con el sobrepeso, el uso de pantallas, la alteración del sueño. Y otro de los factores implicados que tienen que ver con cambios de estilo de vida es la adopción, ¿sí? Los chicos adoptados que, por ejemplo, pasan de estados de desnutrición a estar muy bien nutridos, se ha visto que la adopción es un factor que predispone a pubertad precoz. En cuanto a la pubertad precoz central idiopática, como les dije antes, como la mayoría de los casos son en mujeres y las mujeres tienen sobre todo pubertades precoces idiopáticas, esta es la causa global más frecuente de pubertad precoz, representa el 90% de los casos en niñas y el 30% si uno pesquisa sobre antecedentes familiares, los hay.
En cuanto a las pubertades precoces de origen genético, pueden deberse a alteraciones de genes específicos que tienen que ver con el desencadenamiento de la pubertad. Tal vez en las clases anteriores les nombraron que el factor estimulante más importante a nivel del sistema nervioso son las quispeptinas. Entonces, las mutaciones activantes, tanto de las quispeptinas como de sus receptores, dan como consecuencia pubertad precoz, y también las mutaciones inactivantes de los factores que inhiben la pubertad, que son las macorinas y el DLK1. Dentro de estos factores genéticos, cuando se hacen estudios de los casos familiares, la alteración de las macorinas es la alteración más frecuente que da pubertad precoz de origen genético, y en general se producen nenas entre los 6 y 8 años. Y después hay algunos síndromes genéticos que también se asocian a pubertad precoz. Los más importantes son el síndrome de Temple, que es la nena que ven a la izquierda. Esto se asocia como rasgos, tienen obesidad, escoliosis, hipotonía y pubertad precoz central. El Silver Russell, que es el chiquito que pueden ver a la derecha arriba, que son chicos que tienen retraso de crecimiento tanto prenatal como postnatal, tienen rasgos fenotípicos característicos como esta cara triangular, la macrocefalia relativa, y tienen más incidencia de pubertad precoz por ser pequeños para edad gestacional. Y los últimos son el síndrome de Williams, que son chicos que tienen bastantes habilidades sociales, esta cara de duende muy característica, y discapacidad intelectual, y dentro de las alteraciones endocrinas pueden tener hipercalcemia y pubertad precoz. En cuanto a las causas orgánicas, como les dije anteriormente, es más frecuente en varones, donde hasta el 80% de los casos suelen ser de causa orgánica. Y algo característico es que se empiezan temprano, son pubertades precoces que se presentan en general antes de los 8 años, y a menor edad aumenta la frecuencia de organicidad, ¿sí? Generalmente se presentan asociados a otro defecto hormonal de la línea media o a otra signosintomatología tanto neuro como oftalmológica. Y para mostrarles un caso, este es un amartoma hipotalámico, era un bebé de 9 meses que se presentaba con G3, BP1 y testículos 4 mililitros, y tenían dosajes de LH y testosterona puberales, o sea que era una pubertad precoz de tipo central. Lo característico del amartoma es que se presenta a muy temprana edad, comparándolo con otras causas de pubertad precoz central y periférica, y tiene en general otra sintomatología neurológica, puede presentarse con déficit cognitivo, epilepsia o crisis gelásticas, que son crisis de risa inmotivada. Otra causa de pubertad precoz central orgánica son los gliomas hipotálamo-quiasmáticos. Este es un trabajo que se presentó en las jornadas de investigación hace varios años. Ellos lo que encontraron fueron que 12% de los gliomas que se vieron en el hospital se presentaban con pubertad precoz central, y todos estos casos tenían signos neurooftalmológicos acompañantes. Entonces, siempre ante una pubertad precoz, sobre todo si es en varones y sobre todo si se presenta a edades tempranas, hay que pesquisar esta sintomatología acompañante. En cuanto a otra causa de pubertad precoz central está la irradiación craneal, que esto es frecuente en nuestro hospital por ser un hospital de tercer nivel. Los factores de riesgo para pubertad precoz central son las dosis intermedias de radiación, entre 18 y 30 grays. Las niñas tienen más incidencia de pubertad precoz central por esta causa, y la menor edad al momento de la irradiación también es una predisposición para devenir en pubertad precoz central. Y esto para recordarles que, bueno, siempre las pubertades precoces periféricas pueden hacer una pubertad precoz central en forma secundaria. Dentro de las causas periféricas, para recordarles, las diferencias eran tanto bioquímicas como clínicas. Había los esteroides sexuales iban a estar aumentados, podían ser
estradiol o testosterona. Eso iba a hacer que las gonadotrofinas estén inhibidas, tanto en el momento basal, en un laboratorio basal, como en una prueba del LHRH. Y a nivel de la clínica, en general no tienen la cronología de una pubertad precoz normal o central, una pubertad precoz. Y en el caso del varón se presentaban con disociación del volumen testicular, que era menor generalmente que el grado de virilización. Las etiologías son diversas, algunas se presentan en ambos sexos, como son los tumores adrenales o gonadales, productores de esteroides sexuales, el síndrome de McCune-Albright o cuando hay una causa iatrogénica, una fuente externa de esteroides sexuales. En las niñas, los quistes foliculares ováricos y en los varones, los tumores secretores de beta-HCG, la hiperplasia suprarrenal congénita y como causa más infrecuente la testotoxicosis. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Pueden interrumpirme si tienen preguntas. En cuanto a los tumores productores de esteroides sexuales, incluyen a los tumores de las gónadas y los tumores adrenales. Los tumores adrenales, si bien son una causa infrecuente, se presentan en 0,1 a 0,4 por millón de niños, son una causa importante de mortalidad, el 90% son funcionantes, o sea, la mayoría son funcionantes y producen tanto andrógenos como cortisol. El diagnóstico se hace con laboratorios, ecografías y tomografías y el tratamiento incluye cirugía combinado o no con quimioterapia. Y la mortalidad es muy importante. En el caso de los tumores gonadales se incluyen dos tipos, tumores de cordones sexuales, que son aquellos que producen estrógenos, que son los tumores juveniles de células de la granulosa, o los productores de testosterona, que son los tumores de células de Leydig. Y otra causa son los tumores de células germinales, que estos incluyen varias estirpes histológicas, como pueden ver. Son más frecuentes en ovarios o gónadas que están malformadas o digenéticas, y la forma en que producen la pubertad precoz periférica es porque producen beta-HCG. Y la beta-HCG hace que se produzca esta pubertad precoz periférica porque se parece mucho estructuralmente a la LH. Otra de las causas de pubertad precoz periférica en ambos sexos, pero sobre todo en el sexo femenino, es el síndrome de McCune-Albright. En el hospital y en el servicio seguimos varios pacientes con este diagnóstico. Se produce por una mutación activante de la subunidad alfa de la proteína G. Esta proteína G es parte constitutiva de muchos receptores hormonales hipofisarios. El síndrome tiene gran variabilidad fenotípica, cada chico tiene manifestaciones diferentes y en lo que es hormonal puede dar tanto pubertad precoz, hipertiroidismo, exceso de hormona de crecimiento, síndrome de Cushing y hiperparatiroidismo. Pero lo más frecuente dentro de las manifestaciones endocrinas es la pubertad precoz. Y el síndrome en sí tiene una tríada característica que incluye manchas café con leche, displasia fibrosa poliostótica y la hiperfunción endocrina. Entonces, es más frecuente que se produzca en niñas esta pubertad precoz periférica. En general se presenta a edades muy tempranas, entre 2 y 6 años, y como les dije, no lleva la cronología de una pubertad precoz central. Entonces puede haber una nena que tenga recién mamás 2 y que esté teniendo sangrados vaginales al mismo tiempo. Y esto se produce en estas chicas por la producción de quistes foliculares autónomos que producen estrógenos, y esto hace que el endometrio se engrose rápidamente y lleve a estos sangrados que son alternantes. Otra de las causas son los quistes foliculares ováricos, en este caso aislados, sin síndrome de McCune-Albright.
Los que producen pubertad precoz periférica son mayores de 1 centímetro, son quistes autónomas, otra vez, que producen estrógenos y llevan al crecimiento mamario y endometrial brusco y a la caída de ese endometrio y sangrados vaginales. Dentro de estos quistes foliculares, la mayoría son benignos, pero suelen ser recurrentes. Las chicas que tienen quistes foliculares con pubertad precoz periférica tienen un curso también alternante y recidivante, y hay que diferenciarlos de otros quistes que hay que estudiar más en profundidad, pensando en causas tumorales, que son los quistes que miden más de 3 centímetros, que persisten en el tiempo o que tienen componente sólido. Y acá volviendo a la causa, a otra causa de pubertad precoz periférica, estaban los tumores productores de beta-HCG, que como les adelanté, producen esta clínica por la similitud que tienen con la LH y generan pubertad precoz periférica en los varones con la secreción de testosterona. Las nenas para hacer pubertad precoz necesitan también la FSH, entonces esto no es suficiente. La clínica de pubertad precoz se da solo en los niños. Incluye varias estirpes histológicas tumorales, como el germinoma, el corioepitelioma, el hepatoblastoma, teratoma y seminomas, y los lugares más frecuentes de presentación son en el sistema nervioso central y en mediastino. Para mostrarles un caso con su respectiva imagen, este era un chico de 5 años que se presentaba a la consulta con G4, BP2 y testículos 3,3. Este va a ser un caso, como yo les decía, de disociación entre el volumen testicular, que es pequeño, por lo que ven, con mucha virilización, con G4. Este chico tenía, además de una talla desviada, o sea, con exceso de talla, más 2,39, tenía además poliuria y polidipsia. Entonces, siempre ante un chico con pubertad precoz, que parece periférica y clínica de diabetes insípida, el diagnóstico es germinoma. ¿Sí? Esto es para pregunta de choice. Esto creo que lo vieron ya en las clases anteriores, que la hiperplasia suprarrenal congénita es un espectro, digamos, de enfermedades que tienen que ver con fallas enzimáticas en la cadena de producción de esteroides sexuales y que las clasificamos según la severidad clínica en formas clásicas y formas no clásicas. Las que dan pubertad precoz son las que se presentan tempranamente en la vida, o sea, las formas clásicas, en la temprana infancia y justifican pubertad precoz periférica en los varones. En las chicas no, se presenta con genitales ambiguos al nacer. Y la causa por la cual no vemos muchos de estos casos de pubertad precoz periférica, secundarias e hiperplasias es la pesquisa neonatal. Pero bueno, este es un caso de hace muchos años, donde sí se vio un caso de pubertad precoz periférica secundaria, una hiperplasia clásica. Era un chico de 4,3 años que tenía un estadio puberal de G3, BP3 y testes 3,3, o sea, otra vez con la disociación entre el volumen testicular y la virilización. Una talla muy por encima del promedio de su edad, a más 3,45, pero una edad ósea, como ven, adelantadísima, ¿sí? Por estos esteroides sexuales. La edad ósea era de 13 años. Y esto me sirve para ejemplificar en un grado extremo por qué la pubertad precoz hace que se deteriore la talla adulta. Porque si bien uno lo percentila por la edad, muchas veces parecen muy altos, por el adelantamiento de la edad ósea es que la talla adulta se deteriora, digamos. Este chico ya con 12, 13 años de edad ósea y 1,18 m le quedaba muy poco pronóstico de estatura, de seguir creciendo. Pero bueno, esto es un caso extremo que ya no vemos.
En cuanto a la testotoxicosis, como les dije, es algo que es muy infrecuente. La incidencia es de 1 en 1 millón. En general produce pubertades precoces periféricas que se producen muy tempranamente. También tienen la clásica disociación entre el tamaño testicular y la virilización y se caracterizan por tener mucho avance de edad ósea. Bueno, pasando un poco a lo que es el diagnóstico de la como ustedes saben, siempre primero la anamnesis y después el examen físico y por último los estudios complementarios. En cuanto a los antecedentes personales, cosas que nos interesan saber son la edad gestacional y el peso de nacimiento, para ver si fueron pequeños para la edad gestacional o si fueron prematuros, porque los dos son predisponentes de pubertad precoz o de una pubertad temprana que vaya muy progresiva, muy rápidamente progresiva. En cuanto a los antecedentes familiares, bueno, también nos sirven para orientarnos en la etiología y la cronología de los síntomas, para también saber si nos orientamos por la clínica a una pubertad precoz central o de tipo periférica. En cuanto al examen físico, describimos el Tanner, tanto mamario como del pene y el vello pubiano, la antropometría y ver si existen signos acompañantes que nos hagan pensar en alguna etiología. Y como les dije ya alguna vez dentro de la clase, siempre nos importa la estatura con la que se inicia la pubertad, por esto que les decía, que las chicas crecen entre 20 y 25 centímetros en pubertad y los varones entre 28 y 30. Entonces, es un dato que siempre nos va a interesar el- la talla en relación al estadio puberal. Eso seguramente cuando nos hacen alguna consulta de mediano riesgo siempre lo preguntamos. Y un dato esencial es saber la edad ósea, ¿sí? Para saber cuánto queda, cuánto impacto tiene esa pubertad precoz, o sea, cuánto adelantó la edad ósea y qué pronóstico de estatura adulta puede tener. En cuanto al laboratorio, incluimos laboratorios que son basales, donde vamos a medir, en principio, LH, FSH, estradiol testosterona, según el sexo, y la LH que se hace en un laboratorio basal sin estímulo, lo que marca pubertad precoz es la LH mayor a 0,3. Este es un valor que nos sirve para cuando es positivo, o sea, cuando es mayor a 0,3, hace confirmar que hay una pubertad precoz, pero un valor inferior no descarta que haya una pubertad precoz. Y entonces, en esos casos, en general nos valemos de las pruebas de estímulo. Ahora en el hospital y en general por fuera también, a veces no hay disponible el estímulo para hacer la prueba de estímulo y no hacemos las pruebas de estímulo y nos valemos de otros diagnósticos para pensar si es una pubertad precoz progresiva o no progresiva. Y lo que es importante es que este LH nos ayuda a este diagnóstico a partir de los 3 años, pero antes de los 3 años, cuando se solapa con la edad de mini pubertad, hay veces que hay LHs mayores a 0,3 y eso se debe a mini pubertad y no que hay una pubertad precoz, ¿sí? Después también dentro de los laboratorios iniciales pedimos andrógenos para descartar el exceso androgénico como causa de la pubertad precoz, un perfil tiroideo, los marcadores tumorales para descartar tumor y en el caso de que pensemos en causas orgánicas, pedimos otros ejes hipofisarios. En cuanto a la prueba de estímulo, como les dije, incluye dar la LHRH sintética, que se da en forma endovenosa, y se mide, lo que hace la prueba es medir la LH, la respuesta de LH a los 30 y 60 minutos. Si el eje ya está activo, porque hay una pubertad precoz central ya establecida, la LH va a ser mayor a 0,5 en alguno de los tiempos de la prueba, y si es menor, en realidad, si es menor de 5, pero sobre todo, o sea, LH suprimidas, hablan de pubertades precoces periféricas.
En cuanto a los estudios por imágenes, lo que hacemos siempre es la edad ósea, que ya les había mostrado, y la ecografía ginecológica. El tamaño uterino que marca inicio de pubertad es más de 3,5 centímetros. En cuanto a los ovarios, los mayores a 2 centímetros. Y la presencia de folículos y de línea endometrial también hablan de pubertad, ¿sí? Y la resonancia no la hacemos en todos los casos, siempre se pide con foco en región celar y supracelar con y sin contraste endovenoso, y se va a pedir en los casos de los niños, en todos, porque la causa más frecuente es la orgánica, cuando hay presencia de signos neurooftalmológicos, porque eso aumenta la sospecha de que hay una causa orgánica, y en el caso de las niñas cuando son muy chicas, menos de 6 años, pero entre los 6 y los 8 años no a todas les pedimos resonancia y lo hacemos un poco individualizado según la clínica de los pacientes. Y ecografía adrenal y gonadal se va a pensar en el caso, se va a pedir en el caso de que la clínica y la bioquímica sean compatibles con pubertades precoces periféricas. ¿Cómo es el tratamiento? El objetivo del tratamiento es detener la progresión de los caracteres sexuales secundarios. En algunos casos se vuelve a cero cuando son pubertades que se encontraron en estadios iniciales. Mejorar la adaptación psicosocial, retrasar el avance de la edad ósea y esto hace que se mejore la talla adulta y en algunos casos tratar la causa subyacente. El tratamiento se hace con análogos del factor liberador de gonadotrofinas. Son fármacos que son moléculas modificadas del factor liberador natural o nativo, pero que a diferencia del factor nativo tienen mayor vida media y afinidad por el receptor. Entonces esto lleva a un down regulation de este receptor en la hipófisis con disminución de la secreción de las gonadotrofinas. Tenemos en Argentina varios medicamentos que los que más usamos son el Euprolide y la triptorelina, y la frecuencia de administración son o mensuales o cada 3 meses, y este año salió la triptorelina que se da cada 6 meses intramuscular, que por lo que se vio en estudios precomercialización y por lo que estamos viendo ahora también en la clínica, es tan efectiva como la que se da cada 3 meses. Y lo que implica es que tengan menos pinchazos en el año. Los efectos adversos de esta medicación, los más frecuentes, tienen que ver con los locales a nivel de la inyección, pero también puede haber rash, cefaleas, náuseas, y en los casos en que se inicia el tratamiento con pubertades precoces avanzadas, pueden dar sangrados vaginales. Las primeras dosis pueden ser, en vez de inhibitorias, estimulatorias y hacer que den un sangrado vaginal, y esto hay que avisarlo, sobre todo en los casos de pubertades precoces avanzadas. ¿Cómo se monitorea el tratamiento y qué sería lo esperable después de iniciar el tratamiento? Que disminuya el tamaño y el trofismo mamario y de la mucosa vulvar en los primeros meses de tratamiento. Esto es algo que se produce rápidamente cuando se inicia. Y el avance de la edad ósea y la disminución de la velocidad de crecimiento a velocidades infantiles suele pasar luego de 6 a 12 meses de iniciado el tratamiento. Y en los casos en que sospechamos que el tratamiento por la clínica no está funcionando o que capaz las dosis hay que ajustarlas y sospechamos que el tratamiento no está actuando efectivamente, tenemos parámetros de laboratorio que nos hablan de buena efectividad. Para eso se da el tratamiento, se da la inyección o de leuprolide o de triptorelina, y al día siguiente o a las 3 horas se hace medición de estradiol y de LH. Si el estradiol a las 24 horas de dar el tratamiento es menor a 14 o el LH a las 3 horas post análogo es menor a 4,5, habla de que el eje está bien inhibido. Y si es mayor, habla de que el eje no está bien inhibido, y en ese caso lo que hacemos es acortar el intervalo interdosis.
¿Cuáles son los criterios de fin de tratamiento? Bueno, el tratamiento, la duración va a ser distinta según a qué edad se inició el tratamiento, pero suele dejarse hasta que las niñas y los niños tengan una edad eh, normal para iniciar la pubertad. En las nenas va a ser entre los 10 y 11 años y en los varones entre los 12 y 13 años. Y otras personas usan, otros profesionales usan la edad ósea también para guiarse cuándo terminar el tratamiento, y son edades óseas entre 12 y 12 y medio en las mujeres y 13 y 13 y medio en el caso de los varones. Siempre a lo largo del tratamiento hacemos controles cada 4 a 6 meses para vigilar la velocidad de crecimiento, para vigilar que no haya progresión de los caracteres sexuales secundarios. Y dentro de los estudios que pedimos, el que siempre pedimos es una edad ósea anual. Y solo en el caso de que sospechemos de que el tratamiento no está actuando efectivamente, ahí se pueden usar o pedir ecografías ginecológicas o pedir laboratorios. Entonces, como resumen, la expresión clínica de la pubertad precoz es heterogénea, tanto porque hay diferentes causas, centrales, periféricas, orgánicas, idiopáticas, porque la edad de inicio, que eso lo llamamos timing, y el tempo o ritmo con el que se producen los cambios es diferente en cada pubertad precoz. Entonces, para situarnos frente a cada paciente individual es importante saber todos estos datos. ¿Cuándo empieza? ¿Con qué ritmo va? ¿Cuál es la maduración esquelética? ¿Cuáles son los antecedentes familiares, los antecedentes personales? Porque el tratamiento se define y es individualizado para cada paciente, ¿sí? En algunos casos, como les dije, puede alertar sobre patología de base, y el tratamiento oportuno mejora tanto el pronóstico de talla final como la adaptación psicosocial de estos niños afectados. Creo que queda tiempo, ¿no? Ahí tengo dos casos clínicos que pueden interrumpirme o preguntarme. Es difícil la interacción estando lejos, pero bueno, se los voy a leer y se los voy a dejar. La primera es una niña de 7 años 9 meses que consulta por sospecha de pubertad precoz. Clínicamente había tenido la telarca a los 7 años 2 meses y la pubarca a los 7 años y 4 meses. No tenía antecedentes personales de relevancia ni antecedentes de pubertad precoz en la familia, y tenía una talla materna de 1,55 y la talla paterna era desconocida. Al examen físico con 7 años 9 meses se presentaba ya con un estadio de Tanner de 3, mamario, y un BP2 con vulva algo pálida. Cuando hablamos de palidez, hablamos de que hay estímulo de estrógenos, y cuando es más rojiza, orienta a que no hay estrógenos circulantes. Esta nena tenía una talla con un estadio 3 de 1,27.4, que estaba en percentilo 75-90 para la edad. Y bueno, como se presentó con una clara clínica de pubertad precoz, pedimos todos los estudios. Se pidió un laboratorio que mostró un LH de 0,24, o sea, un poco menor que el valor de corte, FSH 3,15 y estradiol menor a 13. Los andrógenos eran normales, tenía un perfil tiroideo normal. La edad ósea mostraba un adelanto de 2 años de edad ósea. El útero era puberal porque era mayor a 3,5 centímetros de longitud y ya tenía un endometrio que era visible, con ovarios de casi 2 centímetros en los dos casos. Y en este caso se hizo porque estaba disponible y porque el LH daba menor a 0,3. Antes hacíamos mucho más esta prueba de lo que se está haciendo actualmente. La prueba lo que hizo es demostrar que tenía una pubertad precoz central, porque ven que en uno de los picos hizo un LH de 12 y en el otro de 10, mayores a 5. Entonces la conducta, por la edad y porque se demostraron todos los signos de que esto era una pubertad progresiva, se inició el tratamiento con acetato de triptorelina, que en este caso se eligió el que se da cada 3 meses, que es el de 11,25 intramuscular.
Y acá lo que les muestro en los dos gráficos, sobre todo, es digamos, lo efectivo que es para mejorar la talla adulta. ¿Y esto cómo lo hace? La nena empezó, pueden ver, el tratamiento a los 7 años y 10 meses. En ese caso, nosotros la edad ósea siempre la representamos con cruces. Ven que tenía al iniciar la pubertad un adelanto de 2 años de edad ósea y una talla de 1,27, ¿sí? El tratamiento se dejó por 2 años y lo que hizo es retrasar el avance de esa edad ósea. Entonces, al terminar el tratamiento a los 9 años, 9 meses, su edad ósea solo estaba adelantada en 1 año y 2 meses. Lo que hizo el tratamiento es retrasar el avance de edad ósea. Entonces, se suspendió el tratamiento ya teniendo casi 10 años y una talla de 140, que es una talla muy buena para reiniciar pubertad, ¿sí? El segundo caso es una nena que es más chiquita, tiene 4 años y 6 meses y consulta por telarca de 20 días de evolución, que fue de rápida evolución, y un sangrado genital que se produjo sin exposición a estrógenos previos. La nena no tenía antecedentes personales de relevancia y tenía padres que medían 1,55 y 1,80 centímetros. Al examen físico tenía mamas 2, esto es lo que les había dicho anteriormente, de las pubertades precoces periféricas, tenía mamas 2, hiperpigmentadas, probablemente por el efecto de los estrógenos, pero ya había tenido sangrado vaginal. Y su talla era de 101,5 centímetros. En el laboratorio se ve la clásica presentación de la pubertad precoz periférica con LH y FSH suprimidas, el estradiol medible de 50 picogramos mililitros, perfil tiroideo y andrógenos normales y marcadores tumorales negativos. La edad ósea, como esto es de rápida evolución, no había tenido avance de la edad ósea, pero sí, por el efecto de los estrógenos, el útero ya era de tamaño puberal, se veía que el endometrio ya se había formado y, sobre todo, uno de los ovarios estaba francamente aumentado de tamaño y tenía folículos. En este caso se hizo una prueba de LH-RH y lo que se vio es tanto la supresión de LH como FSH, como tenía como causa eh, la presencia de quistes foliculares autónomos. Lo que se hizo es hacer otros estudios para descartar que no se tratase de un McCune Albright, y esto se descartó porque no había otra disfunción hormonal, no había máculas café con leche y no había displasia fibrosa. Y se citó en un mes con una ecografía ginecológica y se vio que involucionaron todos los cambios, desapareció el quiste de la ecografía y lo que se hizo es seguir los controles cada 4 a 6 meses porque, como les contaba anteriormente, estos quistes foliculares pueden ser recidivantes. Y otra cosa que no había dicho antes es que el McCune Albright, por la variabilidad fenotípica con la que se presenta, en algunos casos empieza con uno de los síntomas y después va agregando los demás. Entonces siempre estas chicas requieren un seguimiento a largo plazo. Bueno, y ahí con este caso terminamos. Les dejo ahí la bibliografía junto con la clase que les voy a dejar a la jefa de residentes y tal vez algunas preguntas tipo más quiz que suelen usarse o en los exámenes de residencia de posbásica o en los exámenes de la SAP, incluso en su propio examen, así tienen de modelo. Si tienen alguna pregunta pueden preguntarme. Van a tener que hacerlo. Tienen acá unas preguntas muy Sí, seguritas. sí. No tiene preguntas. Me estás jodiendo, tarado. No, o sea, quería preguntarle si fue una puberca aislada, sí hay que estudiarla. Si es una, Si es una puberca aislada, sí la tienen que estudiar. ¿No? sí, las pubercas aisladas sí son variantes, digamos, son otras formas de presentación y sí se estudian. Chicos,
con menos de 9 años y pubarca, y chicas menores de 8 años con pubarca tienen que ser estudiadas también. En las chicas, como les dije, a veces la pubarca precoz es el síntoma inicial de una pubertad precoz, pero hay otras causas que hay que descartar. Y sobre todo cuando son a edades muy tempranas y cuando hay signos de virilización más marcados, pero siempre se estudian. Lo que sí difiere es que tal vez cuando están más cercanos a la edad de la puberca normal, hacemos menos estudios y tal vez pedimos una edad ósea al principio, y si esa está muy adelantada, hacemos también laboratorio y ecografía, pero si no está muy adelantada, tal vez nos quedamos ahí. Pero cuando son muy chiquitos, solemos hacer todos los estudios, que incluyen edad ósea, ecografía adrenal y laboratorio. Pregunta, chicos. Y Bueno, dentro de las causas de pubarca precoz, hay causas que son más benignas, como puede ser una adrenarca precoz, o sea que la adrenal maduró tempranamente, pero dentro de las causas más graves están los tumores adrenales. Entonces, por eso, cuanto más chicos son y más virilización hay, es que se estudian con más agresividad. Bueno, muchas gracias. Por acá no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, doctora. No, a ustedes. Sí, o no. Dice eso. ¿No? Me duele mucho la cabeza.